Bien, buenas. En esta ocasión vamos a trabajar con con un circuito RLC serie, su parte transitoria, su parte estable o forzada, cómo se calculan las condiciones iniciales, cómo se calculan las condiciones para después del cambio. Entonces a mirar ese tipo de circuitos, cómo se pueden solucionar. Vamos a arrancar mostrando el circuito. Este es el circuito que queremos solucionar. Entonces dice que calcular la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador para todo tiempo t. Pues vamos primero a mirar cómo es el circuito antes de cero. ¿Por qué tenemos que revisar antes de cero? Porque el cambio en el circuito se produce cuando la corriente de la fuente pasa de 3 amperios a 5 amperios en el instante t igual a 0. Entonces necesitamos conocer cuál es la corriente en la bobina antes del cambio y cuál es el voltaje en el condensador antes del cambio. Entonces vamos a hacer ese circuito. Vamos a suponer que antes de que se sucediera ese cambio, esa transición, la bobina y el condensador tienen una energía almacenada y lo vamos a considerar a la bobina como un cortocircuito y al condensador como un circuito abierto. Entonces vamos al otro, vámonos a Paint, vamos a dibujar, lo pego y pues vamos a abrir, vamos primero a cortocircuitar la bobina, la quito de acá, le paso un cortocircuito. Tenemos un corte en la bobina, pongámosle un poquitico más, ahí está. Y el condensador lo consideramos como un circuito abierto. Entonces acá, pongámosle las terminales. Vamos a hacerle un poquito de limpieza a ese punto. Y bueno, cogemos copiar, pegar. Bueno, listo, hacemos toda la parte del dibujo. A 180 y listo. Quitemos esto. ¿Y cuánto vale la fuente? La fuente vale 3 amperios. Acá están. Entonces vamos a escribir 3 amperios. 3 amperios. Y lo reemplazamos acá. Entonces en t igual a 0 menos, vamos a revisar cuál sería el circuito. La bobina está en corto, el condensador está abierto, en la fuente hay 3 amperios y están las resistencias que no van a, en las cuales no se va a producir ningún cambio. Vamos a llevarlo a la hoja de memoria que estamos construyendo, lo pegamos y ahí tenemos nuestro primer circuito para t igual a 0 menos. Vamos a solucionarlo. ¿Qué nos interesa solucionar ahí? Bueno, nos interesa conocer el valor de la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador. Entonces fíjense que la corriente de la bobina, por esta rama no hay corriente, está abierta. Entonces esta fuente de corriente lo que hace es cerrar el camino a través de la resistencia de 3 ohmios. Por lo tanto, la corriente de la bobina tiene que ser igual a la corriente de la fuente. Entonces vamos a escribir I sub L va a ser igual a 3 amperios. Y para hallar el voltaje en el condensador, podemos hacer esta malla externa. Toda esta malla externa se pasa por el voltaje del condensador, se pasa por el voltaje de la resistencia de 3 ohmios y se pasa por el voltaje de la resistencia de 10 ohmios. Entonces vamos a escribir, entonces sería menos el voltaje del condensador más, estamos haciendo este recorrido, más 3 por IL, pero IL es 3, entonces 3 por 3 más 0 por 10. ¿Por qué 0? Porque la corriente que circula por la resistencia de 10 ohmios es igual a 0. Es 0 amperios. Ese camino está abierto. Por lo tanto, el voltaje en el condensador va a ser igual a 9 voltios. Vamos a ponerlas un poquito separadas. Listo. Entonces ya tenemos el comportamiento del circuito
en el instante t igual a 0 menos, es decir, un pequeño instante antes de que se suceda el cambio en la fuente de corriente. Ahora, vamos a mirar qué sucede un pequeño instante después de que la fuente de corriente sufra el cambio, es decir, que pase de 3 a 5, o sea, vamos como por aquí. Y a ese instante de tiempo lo llamamos el circuito, le ponemos el nombre de 0 más. Entonces vamos a ponerlo acá, llevémoslo a una nueva hoja, pegamos y en lugar de ponerle menos le ponemos más. O sea, un instante después de que se suceda el cambio. Bueno, vamos a mirar cómo es ese circuito. Vamos a dibujar el circuito en t igual a 0 más. Entonces, la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador en 0 menos y en 0 más se deben conservar. Recordemos que a la bobina no le gusta que le cambien bruscamente la corriente y al condensador menos le va a gustar que le cambien su voltaje. Entonces, esas dos cantidades permanecen constantes de 0 menos a 0 más. Vamos a dibujarlo. Entonces, copiar y lo llevamos a Paint, pegamos y entonces la bobina se comporta como si fuera una fuente. Entonces vamos a dibujar una fuente de corriente. Vamos a voltearla en el sentido en el que está, 180, listo. Y ahí estaría. Vamos a mejorar un poco la flecha. Y la copiamos de acá. La pegamos y la doblamos 180 grados. Y ahí está. ¿Y qué valor tiene la corriente en la bobina? 3 amperios, correcto. Bajando, ¿no? Listo. Y dibujemos ahora, pues acordémonos que ya en 0 más, es decir, en este instante de tiempo, la corriente en la fuente es de 5 amperios. Entonces quitemos estos 3 y ponemos los 5 amperios. 5 amperios. 5 amperios en la fuente. ¿Y cómo representamos el voltaje en el condensador? Pues el voltaje en el condensador lo representamos mediante una fuente de voltaje. Correcto, muy bien. Entonces ponemos acá, pegamos y vamos a reemplazar esto por un más y un menos. Vamos a poner un signo más y un signo menos. Vamos a ampliarlo un poquitín acá para poder visualizar bien la cuestión. Quitémosle a esa línea, tiene mucho, la bajamos un poco y listo. Bueno, aquí tenemos el más y acá tenemos el menos. ¿Y cuál es el voltaje? El voltaje es de 9 voltios, muy bien. Entonces serían 9 voltios en ese condensador. Bien. Entonces ya tenemos el circuito en t igual a 0 más, pero nos hace falta saber qué es lo que vamos a calcular. Entonces, en 0 menos calculamos la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador. En 0 más tenemos que calcular las cantidades contrarias, es decir, en la bobina calcularemos su voltaje y en el condensador calculamos la corriente que lo está atravesando. Entonces vamos a hacer esa aclaración. Quitemos esta de acá y esta la ponemos aquí como I sub C y esta es la que viene por acá. Y acá en lugar de tener la corriente, pues vamos a tener el voltaje en la bobina. Entonces vamos a poner acá este más, este menos. Ahí está, lo cortamos y lo ponemos acá en las terminales de la fuente de voltaje. Y ese sería nuestro circuito para 0 más. Entonces vamos a llevarlo a nuestra hoja de memoria, nuestra hoja de cálculo, como el circuito en t igual a 0 más. Lo pegamos y ahí está nuestro circuito para t igual a 0 más. Bien, vamos entonces a hacer el cálculo de la tensión en la bobina y la corriente que circula a través del condensador. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bien, la corriente en el condensador podemos hacer nodo aquí. Está saliendo IC, entran 5 y salen 3. Entonces vamos a mirar eso. Entonces
En este nodo sale IC, entonces ya pongamos que las que salgan sean positivas, menos las que entran, 5, es menos 5, que esta está entrando a este nodo, y 3 está saliendo de ese nodo. Entonces la ponemos como 3, más 3. Eso es igual a 0, por lo tanto, la corriente que circula a través del condensador va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 amperios, muy bien. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Aquí falta una W para que quede la flechita. Bueno, listo. Ahora sí. Ya tenemos la corriente que circula por el condensador en T igual a 0 más. Un instante después de que la fuente de corriente cambie de valor de 3 a 5 amperios. Y ahora únicamente hace falta calcular V sub L. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la malla externa otra vez. Sabemos el voltaje del condensador, sabemos la corriente que circula por la resistencia de 10 ohmios, sabemos la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios, por lo tanto podemos hacer la malla externa sin necesidad de más. Entonces vamos a hacer esa malla arrancando por acá. Bueno, primero voy a señalar bien la polaridad de los voltajes en las resistencias de 3 y de 10 ohmios. Entonces regresemos acá a nuestro circuito y vamos a señalar bien esos dos voltajes. Entonces fíjense, la corriente viene bajando, entonces el positivo iría acá. Viene bajando por la resistencia, aquí tendríamos un más y el menos va abajo. Pegamos y ahora revisemos la otra resistencia. La corriente viene bajando, entonces el más iría acá y el menos iría acá. Vamos a volver a coger estos dos símbolos. Y pegamos acá. Para tener bien la referencia del voltaje que vamos a colocar en la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff. Viene acá, lo pongo acá. Regresamos al 100%, copiamos lo cortamos y lo llevamos aquí. Entonces quitémoslo de acá y peguémoslo. Ahora sí podemos hacer la malla. Arranquemos. Arrancamos por acá. Menos 10 por IC. Menos 10 veces la corriente IC. Pero la corriente IC nos dio 2 amperios. Entonces, menos 10 por 2. Menos 9 voltios. Menos 9 voltios. Más 3 por 3. 3 ohmios por 3 amperios. Más 3 por 3, más V sub L que no conozco, que es la que quiero conocer aplicando esa ley de voltaje de Kirchhoff. Y por lo tanto, pues nos va a dar el valor de la tensión en la bobina en el instante 0 más. Por lo tanto, V sub L sería igual a ¿qué? Pues esto es menos 20 menos 9, daría menos 29, más 9 daría menos 20 de este lado y pasa al otro lado como 20 voltios. Ahí tenemos entonces el cálculo de las condiciones iniciales en t igual a 0 menos y en t igual a 0 más para el ejercicio RLC serie. Gracias.